A ver, ¿cómo es posible que la muerte de un solo hombre cree una onda expansiva tan grande que remodele el mundo? Pues eso es exactamente lo que pasó con Sócrates. Su ejecución no solo fue un shock para Atenas, sino que puso en marcha un legado que ha moldeado, ojo, 2500 años de pensamiento occidental. Y todo empieza con su alumno más brillante, Platón. Venga, vamos a meternos de lleno en esta historia. Y todo, absolutamente todo, arranca con una pregunta. Una de esas que Sócrates lanzaba a todo el mundo por las calles de Atenas. Y es la misma pregunta que va a ser nuestro hilo conductor. ¿Qué es realmente la virtud? Vale, para entender de verdad el impacto de Sócrates, lo primero es quitarnos de la cabeza la imagen de una estatua de mármol. ¿Sabes? Hay que imaginarlo como lo que era. Un tipo que iba por la calle molestando. Un disruptor, un auténtico tábano, como le llamaban, que picaba constantemente a los poderosos en esa Atenas tan vibrante y, a la vez, tan caótica del siglo V a.C. Vamos a situarnos. Estamos en Atenas, ¿vale? El epicentro del mundo conocido. Una auténtica explosión de democracia, de arte, de filosofía. Pero claro, no todo era tan bonito. Por debajo de todo ese brillo había una tensión brutal por la guerra interminable contra Esparta. Y en medio de todo ese jaleo, de ese ambiente, aparece un hombre, Sócrates, hijo de un cantero y una comadrona, vamos, de origen humilde, que se pasea por el ágora, por el mercado, pero no para comprar ni para vender, sino solo para hacer preguntas. Pero ojo, que Sócrates no era el único profe de la ciudad, ni mucho menos. Para entenderlo bien, hay que ponerlo frente a sus rivales, los sofistas. Estos eran unos cracks de la oratoria, unos oradores brillantes que cobraban un pastizal por enseñar a los chavales ricos a ganar cualquier debate. Para ellos la verdad era relativa, era lo que conviniera en cada momento para conseguir poder. Y justo en la otra esquina, Sócrates, buscando una verdad universal, objetiva y lo más fuerte de todo, lo hacía gratis, por puro amor al arte, vamos. Y bueno, ¿cómo buscaba esa verdad si no daba clases como tal? Pues no daba lecciones magistrales. Tenía un arma mucho más potente, una herramienta que él mismo perfeccionó y que era de verdad revolucionaria: el arte de preguntar. Preguntar para hacer trizas las opiniones y llegar a algo mucho más profundo. Él lo llamaba la mayéutica, y la historia es buenísima. Su madre era comadrona, es decir, ayudaba a las mujeres a dar a luz. Pues bien, Sócrates decía que él hacía exactamente lo mismo, pero en lugar de bebés, ayudaba a parir ideas. Él no enseñaba nada en plan, yo te lo cuento y te lo aprendes. No. Él ayudaba, a través de preguntas, a que salieran a la luz las ideas que ya estaban dentro. La metáfora es, sencillamente, brutal. Y su método, el famoso método socrático, es que es de una simpleza genial. Mira, funciona así. Primero, te lanzo una pregunta que parece súper fácil, en plan, ¿qué es la justicia? Se contesta, claro, con mucha seguridad. Segundo, empieza a hacer más y más preguntas sobre esa misma respuesta, hasta que, ¡zas!, uno se da cuenta de que está llena de agujeros y contradicciones. Y así se llega al tercer y último paso, el más importante. El momento en que se admite, vale, no tengo ni idea. Y justo ahí, en ese reconocimiento de la ignorancia, es donde para Sócrates empezaba la verdadera sabiduría. Y de ahí, claro, sale su frase más famosa, esa que hemos oído todos 1000 veces. Pero no hay que entenderla como algo pesimista, Todo lo contrario. Es la máxima expresión de humildad intelectual. Es ese momento de decir, vale, mi copa está llena de opiniones que no se sostienen. Voy a vaciarla. Ese reconocimiento de la propia ignorancia era, para él, el único punto de partida posible para empezar a saber algo de verdad. Claro, uno se puede imaginar el percal, ¿no? Ir por la plaza dejando en evidencia a generales, a políticos, a los poetas más famosos, demostrándoles que, en el fondo, no tenían ni idea de lo que hablaban. Pues como es lógico, esto le consiguió unos cuantos enemigos, muchísimos. Y su método, este arte de preguntar, lo puso en un rumbo de colisión, pero frontal, contra el poder establecido de Atenas. Y esa colisión, pues, llegó. Año 399 a.C. A Sócrates lo llevan a juicio. Las acusaciones sobre el papel eran dos: impiedad, o sea, no creer en los dioses de la ciudad, y corromper a la juventud. Pero la acusación real, la que no estaba escrita, era mucho más simple: ser un incordio para el sistema. Y en su defensa, ¿qué hizo? Pedir clemencia. ¿Qué va? Se levantó y dijo que su filosofía era un regalo, un servicio a la ciudad. El jurado, por un margen muy estrecho, lo declaró culpable y lo condenó a muerte. Y aquí vemos su coherencia hasta el final. Le ofrecieron el exilio, ¿sabes? Podía haberse ido y ya está, pero lo rechazó. Porque para él, una vida sin hacerse preguntas, sin ese autoexamen constante, es que simplemente no valía la pena vivirla. Así que eligió la muerte antes que renunciar a la filosofía. Se convirtió en ese mismo instante en el primer gran mártir del pensamiento libre. Y claro, la ejecución de Sócrates fue un shock total.
un auténtico trauma para sus seguidores. Y fue ese trauma, precisamente, el que generó esa primera onda expansiva de la que hablábamos. Una onda que puso en marcha la misión de la vida de su discípulo más conocido. Y aquí es donde entra en escena Platón. Y hay que entender quién era este hombre. Venía de una familia aristocrática, de lo más top de Atenas. Lo tenía todo, absolutamente todo, para ser un político de éxito, para triunfar. Pero conocer a Sócrates, y sobre todo ver cómo lo ejecutaban de forma tan injusta, le cambió la vida por completo. Quedó literalmente destrozado. Platón se encontró entonces con un problemón. Su maestro, su referente, no había escrito nada, ni una sola palabra. ¿Cómo evitar que todo ese conocimiento se esfumara? Y aquí es donde vemos su genialidad, porque su solución fue doble. Primero, se puso a escribir como un loco, creando los famosos diálogos, donde ponía a Sócrates de protagonista para inmortalizar su pensamiento. Y segundo, fue un paso más allá. Fundó la Academia, un lugar físico para que la filosofía socrática no solo se leyera, sino que se viviera y se siguiera desarrollando. Vamos, la primera universidad del mundo occidental. Bien, y aquí es donde la historia da un giro fascinante. Porque Platón no se quedó solo en ser el transcriptor de Sócrates, ni mucho menos. Usó todo ese legado como cimiento para construir algo completamente nuevo. Uno de los sistemas de pensamiento más potentes e influyentes de toda la historia. Y el corazón de todo ese sistema es esto, la teoría de las ideas. A ver si lo explico fácil. Platón dice, este mundo que vemos, que tocamos, que olemos, no es el mundo real. ¿Qué es entonces? Pues es solo una copia barata, una sombra imperfecta de otro mundo que sí es real. Un mundo perfecto, eterno, que no cambia nunca. El mundo de las ideas. Suena un poco abstracto, ¿verdad? Tranquilos, porque el propio Platón se dio cuenta y, para que todo el mundo lo entendiera, nos dejó una de las imágenes más potentes de la historia de la filosofía. La famosa alegoría de la caverna. La idea es simple, pero demoledora. Imaginemos a unos prisioneros que han vivido toda su vida encadenados en el fondo de una cueva mirando a una pared. Detrás de ellos hay un fuego y gente que pasa con objetos proyectando sombras en esa pared. Para los prisioneros, que no conocen otra cosa, esas sombras son la realidad. Punto. Pues bien, esa cueva, dice Platón, es nuestro mundo, el mundo de los sentidos, de las meras opiniones. Y el filósofo es ese prisionero que consigue liberarse, salir de la cueva y ¡boom!, descubre el mundo real, el de fuera, iluminado por el sol. Ese, y no otro, es el mundo de las ideas, el del conocimiento verdadero. Y el remate final de la alegoría es el sol. Ese sol, que lo ilumina todo fuera de la cueva, no es una idea cualquiera. Para Platón, representa la idea suprema, la más importante de todas, la idea del bien. Es la que nos permite entender todo lo demás, la fuente de toda verdad. Y es la que tiene que ver, la que tiene que entender quien quiera gobernar con justicia. Y lo increíble es que esta historia, que tiene más de 2 milenios, nos deja una pregunta que hoy es quizá más relevante que nunca. Nos obliga a pararnos un segundo, a mirar nuestro propio mundo, las pantallas, la información que nos llega, nuestras propias certezas y a plantearnos con total honestidad, ¿qué sombras estamos mirando? ¿Cuáles son las sombras que damos por reales en nuestro día a día?